Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Walter Escuro, algunos ya me conocen y para otros soy nuevo. Bueno, entonces conmigo van a tener la materia de Inteligencia Artificial 2, que es básicamente la continuación del uno, pero vamos a enfocar básicamente a diferentes tipos de placas que vamos a ver dentro de la materia y algunos conceptos técnicos. Entonces vamos a ir viendo más esa parte tangible eh, de inteligencia artificial. Eso es lo que vamos a ver durante el semestre. Bueno, y vamos a ver en un recorrido de lo que es microcontroladores. Después vamos a ver lo que es placa de Arduino. Y luego vamos a ver lo que es una placa de Raspberry Pi, que es básicamente una placa que tiene sistema operativo. Y le voy a mostrar cómo se enciende y apaga cómo se enciende y apagan esos pines que tiene. Entonces son pines digitales lo que tiene la Raspberry. Y en cambio, como muchos ya sabrán, el Arduino es básicamente una placa que tiene eh, entradas y salidas digitales y entradas analógicas. Y un concepto que se denomina PWM, que vamos a ir viendo en el semestre, que es básicamente una emulación de una salida analógica, pero es digital. Entonces, como todo el proceso, así como es una CPU, todo el proceso es digital, entonces solamente puede quitar a su salida eh, señales digitales. Bueno, y eso es lo que vamos a ver prácticamente durante el semestre. Y de repente alguno que otro tipo de concepto y algoritmo que tengan que ver con inteligencia artificial. Eso es lo que vamos a ver nosotros durante el semestre. Vamos a ver algo de Python para el tema de la Raspberry Pi, porque es básicamente una de sus principales formas de poder programar, aunque hay diferentes formas de poder programar, ya que es un sistema operativo y tiene diferentes mecanismos de poder quitar eso hacia su funcionamiento. Y como me consultaron, algunas de las clases van a estar en la plataforma y cuando yo considere que podamos ver y podamos consensuar, vamos a tener algunas clases en la universidad. So, vamos a ver qué aula podemos usar y vamos a tener clases presenciales para poder hacer las prácticas también. Otra cosa, casi todos los semestres nos suelen apoyar la parte de robótica desde la universidad, entonces por lo menos tendremos una clase. Voy a preguntarle a Milciades, al ingeniero Milciades, a ver si nos puede dar una u otra clase de robótica con los robots de VEX. Eso. Yo tengo los robots con Arduino, eh, que es básicamente más sencillo, pero los que son de VEX tienen más prestaciones, ya que es mucho más complejo y está más especificado para el tema de robótica. Eso vamos a ir viendo durante el semestre que podemos ir haciendo. Bueno, entonces voy a introducirle algunos conceptos nuevos, como por ejemplo el que hoy les voy a ver. Hoy no hay tarea, sí hay una tarea, pero eso formativa, es básicamente eh, un concepto sobre la definición de un protocolo, pero es nada más que para tener como precedente de lo que vamos a hacer. Entonces, esta tarea que tienen ahí en la plataforma todavía no va a tener puntaje, pero me gustaría que ya vayan completando y tienen el foro también para poder completar. Y básicamente creo que la pregunta es qué es un protocolo, entonces definen eso o qué piensan que es un protocolo. Bueno, hoy les voy a mostrar algo que se usa mucho actualmente, que es el MQTT, y básicamente es un protocolo que está emergiendo y se está expandiendo, y por eso justamente decidí enfocar esto, como básicamente esto puede encajar en cualquier parte del contenido de la materia. Entonces hoy ya quiero explicarle este, este protocolo. Generalmente se usa más en el campo de IoT, que es el Internet de las Cosas, y que básicamente la idea es conectar casi todos los dispositivos por Internet. Por ejemplo, tener conectado
tu aire acondicionado, tu cafetera, tu televisor. De hecho, muchos de esos dispositivos actualmente ya se pueden comunicar, pero ¿qué problemas tenemos hoy en día? Es que básicamente no hay un protocolo estandarizado. No es que tenemos un solo protocolo que funciona para casi todas las cosas, sino hay una ensalada de protocolos. Y esa ensalada de protocolos hace que compremos un dispositivo que se conecta con tal protocolo y no se comunica con otro y así. Entonces, el tema de Internet de las cosas está en evolución, igual que la domótica, que es una parte de eso. Y eso está en evolución y actualmente, o desde hace bastante tiempo, estamos en una ensalada de protocolos. Y ahora les voy a explicar lo que es el MQTT. Antes les quiero comentarle una experiencia dentro de la universidad. Creo que fue en el 2017 o 2019, no me acuerdo bien. La universidad tenía unos fondos para investigaciones que era propio de la universidad, y como estaba en el grupo del IEEE de la universidad, entonces surgió la idea con un profesor, porque era un concurso en alumno-profesor. Si bien yo ya terminé una carrera, también era alumno de otra carrera dentro de UXA, entonces yo había entrado básicamente como alumno y teníamos sponsoreado a un profesor, y la idea era básicamente desarrollar un producto de domótica. Y al principio, como yo era de la carrera de electricidad, pensé que iba a venir por la mano del desarrollo de algún producto electrónico o básicamente algo de electricidad. Pensé que venía por ahí la mano. Después, como teníamos dinero para poder hacer el proyecto, básicamente yo ya manejaba Arduino en esa época, o sea, casi el grupo ya manejaba Arduino en aquella época, y queríamos hacer un proyecto con Arduino, con Raspberry o con alguna placa. Y como teníamos el dinero para hacer el proyecto, habíamos conseguido unos módulos que eran Wi-Fi, porque pensamos hacer de esa forma, y conseguimos una parte de la placa que funcionaba con Wi-Fi, y nos faltaba otra. Y mandamos traer de Estados Unidos la primera placa, y la segunda placa nos quedó colgando. Y después conseguimos esa placa y no pudimos entender cómo se conectaba eso. Entonces ya perdimos un pequeño tiempo y dinero por comprar esa placa. Después había otra placa que se parecía a Raspberry Pi, y otro integrante del grupo solicitó eso. Entonces cada uno estaba investigando por su cuenta cómo podía hacer. Bueno, entonces dentro de la investigación él logró conectar su placa, y llegamos a abrir y cerrar el portón de mi casa en ese entonces de forma inalámbrica con ese dispositivo. Y hasta ahí quedamos, o sea, hasta ahí llegamos. Él nos explicó cómo se hacía el proyecto y todas esas cosas. El compañero que hizo la parte del encendido y el apagado para poder abrir las puertas dentro de la casa. Y bueno, y después no prosperó eso, y después yo le metí manos al asunto. Entonces me había comprado yo mismo en una placa de Raspberry Pi, y empecé a mirar cómo era el tema, y entonces me di cuenta que al final era informático la solución, y yo antes había seguido una carrera de informática, entonces tenía que volver a recordar todo ese proceso de informática. Entonces vi cómo se instalaba la Raspberry Pi y cómo se configuraba el sistema operativo. Híjole, dije yo, tengo que entrar por Linux. Entonces tuve que recordar todos los comandos de Linux y ir haciendo parte por parte. Bueno, entonces fui haciendo eso. Y lo primero que vimos es para aprender y apagar los pines. Y después de eso, armar un web server, porque se va armando capa por capa, instalando programa tras programa. Entonces armamos un web server y tenía un servidor de internet. Después de ese servidor de internet colocamos a un router, y entonces ahí ya teníamos wifi, y ahí ya podíamos
tener acceso a eso. Y desarrollé la página básicamente en, en HTML. O sea, yo pedí que ellos me ayudaran para poder hacer la página en HTML. Y yo me dedicaba, mientras tanto, a investigar cómo aprender y apagar y hacer las conexiones. Del HTML yo cambié la configuración y le modifiqué a que funcione como PHP porque ya teníamos el servidor web. Entonces ya podría alojar en ese momento PHP. Y hice las primeras pruebas. Pero después le voy a comentar qué pasa con las páginas web. Las páginas web tradicionales, y van a escuchar en el video mismo que dejo ahí para que puedan ver, las páginas web tradicionales son como esos teléfonos cortados. Vos solicitas algo, en ese momento mientras vos estás solicitando una página web, se mantiene esa comunicación. Entonces yo, por ejemplo, busco en un navegador Diarios del Paraguay, por ejemplo, y le doy Enter. Y después se va en el servidor a buscar esa información y te devuelve esa información. Hasta el momento que te devuelve, se mantiene la comunicación. Y después se corta esa comunicación. O sea que es una comunicación que dura muy poco tiempo. Las páginas web, esa es su característica. Entonces es como una consulta en SQL. Yo solicito algo, él me responde y ahí termina la comunicación. Bueno, ese es el problema de las páginas web. Entonces estaba viendo cómo solucionar eso. Porque básicamente yo necesitaba tener mi teléfono enviando señales y no se debería haber cortado la señal. Porque yo, por ejemplo, prendo una luz de mi casa con la Raspberry, que básicamente es lo que va a ser de domótica, y después ya se va a olvidar el nombre de mi dispositivo. Eso es lo que pasa. Bueno, y entonces lo que hice yo entonces es seguir investigando y descubrí que algo que se llama Ajax, voy a escribir aquí como se escribe en el chat, Ajax se escribe. Descubrí que Ajax es el que mantiene la comunicación sin que se corte esa comunicación. Y ese es el sistema que básicamente muchos de los programas que ustedes utilizan mantienen la comunicación. Básicamente esa comunicación no se pierde. Hay una información que se guarda dentro del navegador y el servidor conoce esa dirección. Entonces hay una comunicación bidireccional que no se pierde. Y gracias a eso, por ejemplo, ustedes pueden tener su Facebook activo. Gracias al Ajax pueden tener su Facebook activo. Y hay una comunicación que no se pierde entre el servidor de Facebook y su cliente, que es su computadora o su celular o lo que sea. Cualquier dispositivo que sea. Y bueno, entonces eso es lo mismo que utiliza el correo, por ejemplo Gmail. Ustedes pueden estar recibiendo correos después de media hora, una hora, lo que sea, de estar conectados, porque evidentemente no se corta esa comunicación que en teoría en el protocolo de HTTP, que es el protocolo de Internet, que es el protocolo de las páginas web, quiero decir, se va a cortar. Y ahí solucioné dos problemas que tenía, porque básicamente ahí al colocarle Ajax, entonces ya guardaba qué dispositivo es lo que está enviando la señal, y también me daba la posibilidad, como estaba conectado en un router, a que otros dispositivos se conecten. Solo va a depender del tipo de router que tienen habilitado. Entonces, qué sé yo, puede estar 10 personas conectándose y prendiendo y apagando el dispositivo al mismo tiempo. Entonces así desarrollé esa domótica. Y tenía después, cuando tengamos que hacer Raspberry Pi, les voy a mostrar cómo está diseñado eso. Ahora les estoy explicando más o menos. Y bueno, y entonces ya tenía mi PHP, que es básicamente un servidor de páginas web. Mi PHP activaba y desactivaba con el botón el prendido y apagado de los dispositivos. Y mediante Ajax yo sabía, o yo sé, cuál es el dispositivo que se está conectando. Entonces el celular A, el celular B, la computadora A, la computadora B, cualquiera que esté conectado, está conectado implícitamente por ese
eh, Ajax. Y bueno, y ahí está funcionando. Y para que se prenda y que se apaga, o que se apague, quiero decir, se usa el Python que por debajo es el que prende y apaga los pines. Entonces allí ya tenía funcionando mi dispositivo de domótica. Y bueno, después tenía un pequeño problema para algunas cosas que necesitaba que se ejecute cíclicamente. Entonces vi algo que se denomina hilo. Y básicamente el hilo es básicamente un programa que se ejecuta de forma independiente. Y entonces hice algo parecido a un PLC, que básicamente se llamaba, aparte de mi página web, hice un programa en Linux, que creo que estaba hecho en un script o un lenguaje C, no me acuerdo. Y básicamente se llamaba y controlaba las entradas. Las entradas por si es que alguien presionaba, porque no solamente atendía a las, no solamente atendía el prendido y apagado, sino que también si es que algún sensor se activaba. Por ejemplo, si se activaba el sensor de gas, que básicamente eso estaba hecho con Arduino, pero le enviaba información a la Raspberry Pi, un pulso de 5 voltios, que básicamente es un on o un prendido dentro de... Sí, decime. Me puedes preguntar nomás, escribime nomás en el chat, voy a ver si puedo permitirte. Decime nomás. Bueno, entonces con eso, con eso de que se pueda comunicarse, entonces ya solucioné gran parte del problema. Y se usa el Python para poder comunicarse. Bueno, el programa en sí que lo que hacía es básicamente entrar en un ciclo infinito y leer las entradas del sensor de gas. Solamente que de repente tenía un pequeño problema, como evidentemente era la versión 2 la que estaba usando. Ahora está la versión 4 o 4.5 de la Raspberry, y la versión 2 o la versión 1 de la Raspberry era muy lenta. Entonces tener ese pequeño programa que se ejecutaba de forma independiente, que entraba en un ciclo, me hacía todo lento el proceso. Pero era un programa que se estaba ejecutando de forma independiente al programa en sí que yo tenía. Esa era la solución que le di para leer los sensores. Hoy en día existen otras formas de poder leer. De hecho, hice una modificación de ese programa, porque básicamente aproveché ese conocimiento para hacer un curso, y por cuestiones de desorden se me perdió el código original. Entonces empecé a trabajar desde cero. Y hoy en día eh, la parte de PHP está funcionando, y la parte de la lectura está, está funcionando con un programa de base de datos, básicamente el MySQL. Y ahí guardo los valores de prendido apagado de alguno de los pines. Entonces ahí funciona de otra forma. Bueno, entonces era para contarle que hicimos el proyecto de domótica, pero de otra forma. Ahora, hoy en día, vi algunas tesis, vi una tesis de la Nacional, ya que estaba dentro del IEEE, y después de que terminaron 2 personas el proyecto de domótica en FIUNA, en Ingeniería de la Nacional, dieron unas charlas dentro del IEEE utilizando este protocolo MQTT, y básicamente tenían su Raspberry Pi. Esa es la forma como estas personas hicieron su tesis. Tenían una Raspberry Pi y utilizaban el protocolo MQTT, y se comunicaba a una página web de Amazon Web Service, y entonces en un servidor de internet tenían la información de su domótica. En nuestro caso, en la misma Raspberry Pi con un router funcionaba. Era en forma independiente.
En este caso, entonces, dependían o dependen de un servidor tercero para poder tener su domótica. Esa es la diferencia. Pero, pero no solamente ellos hicieron por esas cuestiones su tesis, sino básicamente que el MQTT es un protocolo que se está extendiendo mucho hoy en día y muchos de los fabricantes de estos hardware prácticamente están permitiendo la conexión con MQTT. Entonces, si alguno compra alguna placa o contrata algunas placas específicas, ya se va a dar cuenta que su protocolo que tiene inmerso es MQTT, y algunos brokers, que son los servidores, también van a manejar esos protocolos. Entonces, los servidores de los proveedores manejan el MQTT, y también quienes manejan el MQTT, los hardware o los sensores que uno compra. Entonces, por eso se está extendiendo mucho. Entonces, la idea de esta clase es mostrarle un poco la idea de lo que constituye el MQTT, por si algunas personas quieren hacer su tesis con respecto a eso. De hecho, ya vi, creo que me tocó estar en la mesa examinadora de una tesis, y esta persona enviaba señales de su sensor. Está en electrónica, o estaba en electrónica esta persona, y ve que también utilizó el MQTT. Y básicamente tenía su servidor en MQTT en una Raspberry, y de ahí tiraba a una página web externa que contrataba el servicio, porque al final uno tiene que contratar el servicio si es que va a depender de algún proveedor externo, porque no está alojado esa página web en tu computadora, sino está en un servidor de internet. Entonces se usa un proveedor que tiene un costo, no sé cuánto costará, y usan un programa que se llama Node-RED, que básicamente en forma gráfica uno va a colocar ahí sus elementos sin necesitar mucho de programación, pero les permite trabajar con el protocolo de MQTT. Entonces, ahí tenés tu cliente y tu servidor enviando señales, y vos podés ver esas señales en el servidor de internet, y el protocolo por defecto es el MQTT. Bueno, entonces ahora voy a continuar la clase ya con esa información. Entonces, ¿quién creó el MQTT? Dice, al final, como sucede en casi toda la tecnología, surgió uno de los ingenieros que se llamaba Andy Stanford Clermont y Arlen Nipper de Eurotech, que fueron creados los que crearon en el MQTT. Y básicamente en IBM es donde fueron utilizados estos. Y se dice por ahí que básicamente la idea, al final lo que más se utilizó es básicamente, fue una idea de ingeniería originalmente, pero al final terminó usándose en los sistemas de comunicaciones espaciales, ya que es un protocolo bastante sencillo. Es como, imagínense que es como un mensaje de Twitter que tiene solo 255, 254 caracteres que pueden enviar. Entonces se envía caracteres y es un protocolo muy liviano. Entonces por eso es muy utilizado, y se utilizaban específicamente para las comunicaciones con los satélites. Entonces las estaciones espaciales utilizan mucho este tipo de protocolos, pero hoy en día básicamente está estandarizado para casi cualquier aplicación de IoT o Internet de las cosas o domótica o cualquier otra aplicación que se quiera enviar. MQTT es un protocolo usado para la comunicación machine to machine, que es M2M o M2M, que básicamente es un protocolo de máquina a máquina. Se le denomina así porque básicamente estos protocolos de máquina a máquina son protocolos que envían caracteres de un destino hasta otro, entonces de un emisor a un receptor, y generalmente son muy cortos. Como le estaba diciendo, es un protocolo que envía caracteres que no son muy pesados. Entonces cuando se envía información muy pequeña se denomina machine to machine. Por ejemplo, uno puede tener un protocolo de estos contratando un servicio de Tigo, Claro, por ejemplo, para Paraguay, y contrata un chip, y básicamente en 2G se envía señales que son solamente caracteres. Entonces ahí uno se guarda mucho dinero
porque evidentemente el consumo eh, de ancho de banda y de información, ustedes saben que es muy costoso utilizando la red 3G, 4G, entonces consume más recursos. Entonces uno puede contratar un servicio especial de estos proveedores que es Machine to Machine y te sale solamente más barato porque envías caracteres. Y al final lo único que envías, por ejemplo, son informaciones de sensores, por ejemplo, temperatura o alguna otra información que quieras enviar de un punto a otro. Entonces estás usando la red celular con este Machine to Machine. Y evidentemente el MQTT es una de las características que utiliza el Machine to Machine y se utiliza en Internet de las cosas, el cual está orientado a la comunicación de sensores generalmente, debido a que consume muy poco de ancho de banda, como le estaba diciendo. El Machine to Machine luego esa es su característica, y el MQTT también, entonces consume poco ancho de banda y puede ser utilizado para la mayoría de los dispositivos empotados con pocos recursos de hardware, como puede ser una Raspberry o un Arduino o algún otro módulo de comunicación Wi-Fi. Entonces nos permiten trabajar con el MQTT o alguna fábrica electrónica que hace alguna placa en específico. Bueno, y lo que tenemos que saber son estos tres elementos, que son los elementos que les voy a mostrar después en la imagen. Primero tenemos los clientes MQTT, que son los recolectores o los divulgadores. Entonces, nuestro dispositivo, que puede ser una Raspberry Pi que esté conectado a un sensor que envía señales, ese es tu cliente. Entonces, tu cliente, por un lado, emite señales, pero también hay otros consumidores, y ese también es un cliente. Entonces, por ejemplo, una página web que está consumiendo esa información, yo tengo un sensor que envía temperaturas y ahora, por ejemplo, es 38 grados, pero yo tengo que visualizar esa información. Entonces el que envía es un cliente y el que te muestra también es un cliente. Entonces tenés los recolectores y los divulgadores, que son eso, de dónde quitan la información y envía, y quién recibe y te muestra. Esos son los clientes. El broker es el servidor, y en este caso puede ser el servicio de Amazon Web Service, que básicamente lo que hace es demostrarte en una pantalla. Básicamente es el que gestiona entre el que recibe y el que emite, es el intermediario. Entonces ahí está toda la lógica en sí del trabajo. Al final el que te vende el servicio del broker es quien controla todo el servicio, y por eso es que cobran este servicio, no es gratis, porque evidentemente ellos tienen el software ahí. En algunas aplicaciones se pueden crear sus propios brokers, o hay brokers gratuitos y hay brokers pagados, y brokers de diferentes tipos que hacen diferentes funciones. Por ejemplo, algunos solamente te pueden mostrar información de temperatura, o otros pueden hacer otro tipo de cálculo o para algo más específico. Entonces estos clientes se comunican con estos brokers, y lo que se transmite en sí es un topic MQTT, que es básicamente el tema de comunicación. Entonces, para un sensor de temperatura, su tema de comunicación evidentemente es la temperatura, el envío de esa información. Entonces es el tema o el asunto en concreto que está tratado. Si tenemos otro sensor que envía, por ejemplo, radiaciones solares de una zona determinada, entonces evidentemente su tópico es el tema de radiaciones solares. Entonces cada uno de estos tienen un tema con el cual están relacionados, que es básicamente lo que le permite hacer, o el tema que está enviando. Entonces la característica principal del protocolo MQTT es que está basado en un modelo de comunicación producto-consumidor, que es básicamente lo que le estaba diciendo. Vos envías una información y el otro recibe esa información. Entonces el productor es un cliente y el consumidor también es un cliente, y el que está en el medio es quien, el broker, el que maneja la información y procesa del productor y la envía al consumidor. Aquí en la imagen básicamente tienen de color rojo
por ejemplo, todos los que publican esa información, que es básicamente el cliente o los sensores. Entonces aquí tienen, por ejemplo, una cafetera que envía una señal. Por ejemplo, puede enviar que esta cafetera, por ejemplo, puede enviar una información que el café ya está listo y visualizar. Entonces, el broker es el intermediario entre el cliente productor de esa información y uno que puede ser un dispositivo que va a visualizar si el café ya está listo. Vas a ver en este dispositivo. Entonces, tenés tu sensor y aquí tenés tu consumidor, que es un dispositivo. Entonces, tu cafetera le envía a este dispositivo, esa información a través del broker. Y aquí tienen una serie de brokers en este gráfico que les muestra y una serie de consumidores. Entonces, estos son clientes y estos también. En algunos casos, un mismo cliente puede ser el que envíe la información y otro puede ser el que reciba. O como ven en este caso, es bidireccional. Entonces, envía y recibe al mismo tiempo. Bueno, entonces ahora ya sabemos qué son los brokers, qué son los clientes, qué son los tópicos. El payload es la información que se envía y se envía el mensaje que se envía es el topic más el payload. Entonces es la información actual. Por ejemplo, en el topic ustedes envían la información que dice temperatura, un texto que diga temperatura. Ese es básicamente el tópico, de qué se trata el tema. Y en el payload dice actual data o la información actual. Entonces es el valor actual de la temperatura. Entonces sería temperatura, por ejemplo, igual a ¿cuánto? 38 grados. Entonces el payload es 38 y el topic es temperatura. Y esa es la forma como se forma el mensaje que se envía a través de este protocolo. Entonces se envía de qué se trata y su valor. Entonces, si tenemos las velocidades de un vehículo, por ejemplo, que estás midiendo, entonces tenés velocidad del vehículo. Ese sería tu tópico. Y después le pasa toda la información. Empieza con 20, después se van 40, 60, y así va aumentando la velocidad del automóvil. Bueno, y después tenemos este otro elemento que tenemos que saber, que se llama Quality of Service. Y tiene estos números, 0, 1 y 2. Dice at most once, at least once, y el otro es exactly one. Bueno, básicamente esto significa que se envía la información y el broker, a partir de eso, nosotros le decimos si queremos que sea valor de 1 o 2 o 3. Entonces, de acuerdo a esos valores, él va a retener esa información. Básicamente, hay un protocolo que se llama UDP, que es el homólogo del TCP/IP. ¿Y qué pasa con el UDP? Le voy a hacer esa analogía para que se entienda. Con el protocolo UDP se usa generalmente para transmisiones de voz. Y ustedes van a escuchar que de repente en una comunicación de voz, de repente se pierde ciertos fragmentos del sonido. Por ejemplo, si yo le estoy hablando ahora y mi comunicación es mala, ustedes van a perder ciertas fracciones de esa información de la voz. O si su comunicación es mala o el wifi es malo, vamos a perder esas fracciones. Esa ya no se recupera, entonces son esas informaciones perdidas, bloques perdidos dentro de esa información. Bueno, el MQTT, la primera y segunda versión, tiene esas dificultades que básicamente no controlan. Yo puedo estar enviando información de temperatura y lo envío cada 3 minutos, y lo que se hace generalmente es saber en qué momento más o menos se envía desde el emisor y saber desde qué momento se va a recibir, porque si no pasa que se va enviando esa información y de repente se pueden perder esos paquetes de temperatura que se está recibiendo. Entonces, para asegurar eso, entonces se usa el tercer elemento, que es básicamente este exact one, y con esto básicamente el broker guarda por más tiempo esa información, de tal forma que si
yo envío cierta información de temperatura, aquí se guarde por un periodo de tiempo hasta que el cliente tome esa información. Entonces son esas las estrategias que tienen para guardarse. O si a mí no me importa perder el tiempo, si yo voy a enviar una información de temperatura y yo sé que no va a variar mucho la temperatura por un cierto periodo de tiempo, entonces puedo enviar directamente para que no retenga esa información. Entonces envío con este 0 o 1. Entonces ahí me retiene no retiene tanto esa información. La idea es que sea un protocolo fluido, que no tarde mucho, porque evidentemente este broker también está sirviendo a otros sensores, como ven aquí, y los millares de sensores que están conectados. Entonces es un protocolo fluido. Por ejemplo, si envío temperatura, no me va a afectar que se pierda ese paquete, porque entre un minuto y otro probablemente, si es temperatura ambiente, no va a cambiar. Si ahora es 38 grados, no creo que cambie dentro de 5 minutos, algo que de repente cambie de temperatura, pero evidentemente es gradual eso. Entonces en algunos casos no importa eso, entonces se pueden dar el lujo. Exactamente, esto significa el tipo de calidad de información o de servicio que se puede enviar. Bueno, acá tenemos lo que son publish, que es básicamente la información que se va a emitir o publicar. Subscribe, publish es el cliente que envía, subscribe es el que recibe, retain es lo que se mantiene por un cierto periodo de tiempo, keep alive también, y estos otros que tienen para poder utilizar. Y también nos permiten quitar la información, entonces enviar información y recibir información de esos. Bueno, y básicamente es eso. Y en el PowerPoint van a poder ver mejor esta imagen, ya que acá en la aplicación me muestra así, pero es básicamente lo que les estoy contando, básicamente cómo se envía y recibe esa información. Y este es un ejemplo de cómo se hace un tópico, ya que básicamente lo que estamos enviando es un tópico más su información. Y fíjense aquí en el ejemplo, vamos a suponer que tenemos un sensor de temperatura en una parte del edificio y tenemos otro sensor en otra parte del edificio. Fíjense, entonces aquí más o menos nos muestra eso. En el edificio 1, planta 3, sala 1, tenemos conectado nuestra Raspberry Pi, que tiene un sensor de temperatura, y básicamente en el edificio planta 3 de la Raspberry Pi tenemos una temperatura y ahí enviamos esa temperatura. Entonces todo esto es el tópico, y el valor de temperatura viene a ser la información en sí que se va a colocar. Entonces se puede colocar estas informaciones de forma jerárquica. O por ejemplo en el edificio 3, planta 0, sala 3 del Arduino 4, que es otro dispositivo que tenemos, que es un Arduino en este caso, y está teniendo un sensor de ruido. Entonces ahí enviamos información de cuánto es el ruido. Entonces así es como se representa en la realidad esa información que se envía con este protocolo. Entonces es un protocolo muy simple de utilizar, y esa es una de las ventajas que tenemos dentro de la utilización de este protocolo. Bueno, entonces aquí tenemos esa estructura de mensajes que básicamente es esta, donde básicamente se envía un tópico, que es decirle, el tópico puede ser directamente decir temperatura barra y el valor. Entonces puede ser temperatura 38 y estamos enviando información de temperatura 38. ¿Cómo yo hacía dentro de mi mismo proyecto? Porque le estaba explicando que básicamente yo hice un proyecto de domótica. ¿Y cómo yo hice para obtener esto mismo? Porque al final yo enviaba información de sensado. Cuando quería hacer un proyecto de tesis, hice de esta forma. Entonces, no sé si envié directamente esa información de sensado, pero les cuento cómo se hace si es que no fuera así. Para el manejo de páginas web hay 3 protocolos que se utilizan. No me acuerdo, uno de ellos no me acuerdo porque poco se utiliza,
Pero los dos métodos más utilizados para aquellos que manejen páginas web o HTML o manejo de formulario, se van a dar cuenta que existen dos formas de enviar información a las páginas web. Uno se llama método get y otro se llama el método post. Hay otro que no me acuerdo, no me acuerdo exactamente, no me acuerdo porque muy poco se utiliza, pero los métodos get y post se utilizan. Y por ese método yo enviaba información de censado hasta una página web. Pero ahora que existe este protocolo de MQTT, se puede enviar de esta forma. Básicamente es enviar temperatura y luego su valor. Entonces le colocan esta barra para separar los tópicos que tiene. Bueno, y ahí tienen eso. ¿Cómo funciona el método get? En el método get, básicamente lo que se le envía es la dirección de la página web. Por ejemplo, vamos a suponer que sea un proyecto de domótica. Entonces, mi casa .domotica.com.pi y le colocas hay una barra, también así parecido a esto, pero es la barra invertida, la otra barra invertida. Y después pones el nombre de la variable, en este caso le pones temperatura es igual y le pones ahí 40, por ejemplo. Entonces con eso le envías y la temperatura que se envía a la página web y se va a recibir. Yo recibo eso con el programa PHP y yo estiro con el método get y recibo esa información. Por el método get es muy fácil de recibir información. Por eso yo cuando estaba haciendo domótica y trataba de enviar información, enviaba por ese método. Pero tiene un pequeño problema. El método get, si alguien ve de una página web y pone el URL, se ve completo. Entonces el que ve la página web va a decir mi página .domotica.com.pi. En el navegador, en la barra de tareas, ahí donde ustedes escriben la dirección de URL de su página web, se ve así igualito. O sea que lo que les quiero decir es que si ustedes quieren mantener privacidad de los datos, no van a poder hacerlo porque se ve en el navegador. Entonces esa es una de las desventajas que tiene el método get. El método post es un método que va encriptado la información. Entonces no hay problema de que alguien pueda, de que algún hacker pueda tomar eso. Evidentemente que sí va a poder desencriptar, pero es un poco más seguro. En cambio, el MQTT me tocó ir en una charla cuando yo ya había escuchado el protocolo MQTT en el 2019 en Argentina, y dio la casualidad que la charla era seguridad en MQTT y estaba explicando básicamente que el protocolo en sí del MQTT es bastante seguro. Van a encontrar luego, si es que revisan más informaciones relacionadas al MQTT, que es un protocolo seguro. Encima, la persona que estaba hablando sobre un hardware en especial, y el problema es que, por ejemplo, una Raspberry Pi vamos a poder encontrar alguna forma de poder introducirnos y poder hacer un crack ahí dentro del programa. Podemos encontrar sus debilidades, pero inclusive el que estaba explicando este señor en la charla, el mismo hardware ya tenía un chip que tenía la seguridad. Desde ahí, desde ese punto partida, desde el chip que tenía ahí, uno de los chips principales que tenían, hacían que sea seguro esa información, y luego se conectaba directamente con el MQTT. Entonces eso asegura que sea inviolable tu hardware, tu dispositivo que envía esa información, y también viaja seguro por el protocolo de MQTT hasta el broker. Entonces es tu hardware de cliente es seguro porque tiene esa seguridad, y también el protocolo de MQTT. Esa es la ventaja del MQTT con respecto al método get y al método post, con respecto de la seguridad de cómo se envía la información. Entonces imagínense que es un pequeño tubo por el cual viaja la información de forma segura. Y bueno, entonces es eso. Entonces
Acá dice que consta de tres partes el protocolo, entonces es básicamente esa estructura que le estaba mencionando. Bueno, el protocolo MQTT implementa hasta tres niveles de Quality of Broker, que básicamente los mensajes que se reciben a cada uno de los nodos, cuanto más alto es el nivel, más flexible es su transmisión, pero también supone mayor consumo de ancho de banda o mayor latencia. Entonces, eso que les dije, que básicamente hay veces que se pierde la información cuando se envía por MQTT, entonces yo puedo elegir el Quality of Service y ahí definir si quiero que se pierda la información o no. Puedo recordar que si quiero que se guarde la información es un poquitito más pesado el protocolo, y si yo no quiero que se guarde la información es más liviano, dependiendo de qué cosas voy a hacer. Evidentemente, si hago control de temperatura no hay problema, pero si quiero, por ejemplo, hacer algo mucho más complejo, entonces sí voy a necesitar que se guarde esa información y que no se pierda. ¿Qué aporta este protocolo de para Internet de las cosas? O sea, ¿en qué conviene utilizarlo? Tiene su facilidad de integrarse, ya que básicamente es open source. El protocolo en sí es open source. Y básicamente hoy en día, como les dije, casi todos los dispositivos están viniendo con este protocolo de comunicación. Así que es importante conocerlo. Se basa en comandos muy sencillos y de varios modos de gestión de esos mensajes. Tiene mecanismos para garantizar una comunicación fiable. Permite unir fácilmente el mundo de Business Intelligence o Machine to Machine Big Data con fuentes de datos. Entonces se usa mucho en lo que es hoy en día esto de inteligencia artificial con el tema de envío de datos a través de estas fuentes, ya que básicamente muchos elementos de inteligencia artificial o de análisis de datos requieren información, y muchas de estas informaciones pueden ser enviadas por los sensores utilizando este protocolo MQTT. Bueno, ¿para qué es ideal utilizar el MQTT? Está especialmente adaptado para utilizar un ancho de banda mínimo, como solamente envían caracteres y envían todo acortado. Entonces digan, por ejemplo, temperatura /40 y envían temperatura 40, entonces el ancho de banda es muy pequeño, hay que estar enviando gran cantidad de información. Es ideal para utilizarlos en redes inalámbricas. Entonces por una red Wi-Fi se puede enviar estas señales, o por una de internet, evidentemente, que también consume poca energía. Eso es importante, el consumo de energía. Básicamente se creó ese protocolo porque otros protocolos consumían mucha cantidad de energía. ¿Y por qué consumen gran cantidad de energía? Porque básicamente la información que se envía es mayor, y como ustedes pueden configurar la latencia en el sentido de que cuánto tiempo va a estar conectado cada dispositivo. Entonces aquí envía la señal, no se pierde esa conexión, pero se envía la señal y evidentemente ya no requiere más otra cosa. Les puedo hacer una analogía. Ustedes, por ejemplo, tienen un dispositivo con una batería y tienen un sensor conectado. Si el sensor va a enviar datos cada 5 minutos, entonces la batería les puede durar 2 meses. Vamos a suponer que les dure 2 meses. Pero si ustedes envían información cada 30 segundos, probablemente la batería les dure menos. Entonces esa es la analogía. Entonces este protocolo, como envía por un ancho de banda menor y envía por un periodo de tiempo menor, entonces vos podés setear enviar información en periodo de tiempo más extendido, por ejemplo cada 10-15 minutos o 5, y entonces consume menos batería. Por eso es que se dice que consume menos energía. Es muy rápido y posibilita un tiempo de respuesta superior al resto de los protocolos web actuales. Eso es cierto, ya que básicamente solo envía caracteres y se recibe muy rápido esa información. Permite una gran fiabilidad si es necesario y requiere pocos recursos de procesadores y memoria. Como estamos hablando de dispositivos como Raspberry, Arduino y otras placas más pequeñas inclusive que Arduino,
Entonces no requieren gran hardware, no necesitan una super PC o un servidor o una computadora gamer para poder tener el resultado de eso. Entonces es muy idóneo para este tipo de aplicaciones que requieren de poco hardware y poco consumo de energía. Y es muy económico porque envía solamente caracteres. Entonces se puede contratar un servicio de machine to machine que tienen costos más reducidos que los de internet. Y pueden preguntar eso en Tigo o en Claro y les da un chip que es exclusivamente para eso. Eso por lo menos había hasta cierto año, yo no sé si tienen todavía, pero llegué a ver que ofrecían ese servicio aquí en Paraguay. En otros países sí tienen, pero seguramente tienen todavía. Creo que esos servicios de más y Yaha, de esto, ¿cómo es? De estas tarjetas, de estos que van en los buses, por ahí capaz que sean en los contratos con estas proveedoras del servicio machine to machine, porque básicamente lo que va es solamente la identificación de la tarjeta y lo que va descontando, así que evidentemente pueden hacer servicios machine to machine que no requieran un servicio más especializado para manejo de informaciones de internet. Bueno, y eso. Bueno, y ¿qué puedo hacer yo? Puedo programar utilizando el MQTT y tengo en estos dispositivos tengo la posibilidad. Tengo en Android, en Arduino, tengo en otras placas también. Y hay gente que hace hardware o industrias que hacen hardware o sensores y también podemos incluirle dentro de la lista. Se pueden programar en lenguajes como lenguaje C, C Sharp, que es parecido a Java. Hay otro que se llama Dart y este Dart creo que se usa mucho ahora para programar en Android y en iOS, que es básicamente una nueva plataforma que simplifica el trabajo de programación para dispositivos móviles. Hay otra que es de Google que se llama Go, el famoso JavaScript, Lua, que también era uno que se perfilaba mucho, no sé si se sigue utilizando. Este Objective-C que es para iOS, pero como Dart ya hace para iOS y Android, entonces no hay problema. El Dart suplanta lo que es el lenguaje Objective-C y el lenguaje Java exclusivamente para desarrollos móviles. Después le dije que, por ejemplo, que yo estaba usando PHP. También hay para PHP estas librerías, para Python también y para otros componentes. Entonces, como ven ahí, el MQTT está disponible para varios sistemas operativos y para varios lenguajes con los cuales ustedes pueden desarrollar esto. Este es desde el punto de vista cliente. Básicamente, un cliente se comunica con un intermediario que se denomina broker, y este broker es el que gestiona todas las solicitudes de los clientes que envían la información, que es el de censado, y el cliente que te muestra esa información, que puede ser una página web o otro dispositivo que te muestre esa información. Hay implementaciones de MQTT Broker que se denomina el JavaScript, que se llama NodeScript, que es básicamente un JavaScript del lado del servidor, porque básicamente este JavaScript es del cliente y el node de JavaScript es uno que se ejecuta en el servidor. Hay aplicaciones de MQTT de servidores de broker que se pueden implementar en eso. Y aparte hay otros que no se paga acá. Hay uno que se llama Mosquitos, que van a encontrar en internet, MQTT Mosquitos. Esa es gratis. Y después tienen el de Amazon Web Service, que se paga, y otros proveedores que también se pagan. Hay diferentes proveedores. Lo que más hay, lo que tienen costo de esto, que ofrecen algún servicio y te permiten enviar tu información de sensor y mostrarte esa información, o apretar un botón de un lado y recibir del otro lado. Eso es lo que te permite hacer. Bueno, entonces esto está relacionado con Internet de las cosas y puede estar conectado con diferentes tipos
de placas como vemos aquí, vamos a ver en otras clases. Entonces, básicamente tenemos un montón de placas a los cuales vamos a ir viendo durante el semestre, que evidentemente van a ir desde un microcontrolador, esa aplicación de ese microcontrolador en una placa específica, en este caso es la de Arduino, y pueden hacer otras placas hasta llegar hasta un sistema operativo. Entonces ese sistema operativo evidentemente está cargado en una Raspberry, y la Raspberry Pi ya es una mini computadora. Bueno, y eso es lo que vamos a ver durante todo el semestre. Entonces ahí nos quedamos entonces, y básicamente la idea es que podamos ver algunas clases teóricas y luego yo les digo cuándo vamos a hacer las clases prácticas. Y eso es lo que vamos a ver durante este semestre. Entonces ahí nos vamos a quedar. Entonces, una parte de este protocolo HTTP básicamente utiliza el MQTT, que es uno de los medios por el cual él transmite esa información. Bueno, ahora les voy a mostrar un video del MQTT y con eso terminamos la clase. Hoy vamos a hablar de MQTT, como cada cual lo quiera pronunciar. Venga, vamos allá. No vamos a hablar de teoría, ¿eh? No vamos a instalar hoy un MQTT, no. Vamos a ver cómo funciona, para qué nos sirve y qué importancia puede tener eso para nosotros, los domolocos, ¿vale? Venga, vamos al escritorio más que nada para hacer unos dibujitos. Bueno, aquí una pizarra. Hay un par de cosas que tenemos que aclarar antes, ¿eh? La primera sería, ¿qué es un servidor? O sea, si yo digo esto es, y pongo un dibujito cualquiera, un servidor en la nube, magnífico, y esto pues es un PC, fantástico, y el PC se conecta al servidor. Venga, sin problema, todo el mundo lo ha entendido. Bueno, un momento. Esto significaba que ese servidor estaba escuchando, es decir, tenía un puerto abierto, ¿vale? Y el que inicia la conexión siempre es el PC. El PC es el que inicia la conexión al servidor. Y el servidor simplemente está escuchando, esperando que alguien le llame, ¿vale? Bien. Vamos a darle una vuelta de tuerca. Si yo tengo aquí, que no sé si tengo este dibujo, vamos a intentarlo. Bueno, mira, este me va a servir. Si tengo aquí cualquier cacharrito de los nuestros, un Wemos o cualquier cosa de esas, y yo me tengo que conectar a él para ver la temperatura, la presión, cualquier cosa. ¿Qué significa? Significa que este chip es un servidor. Él está escuchando, él está escuchando y está esperando
que nuestro pececito inicie la conexión hacia él. Siempre, 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 siempre es en ese sentido. Del PC al servidor. Del PC o de lo que sea. Del cliente al servidor. Y el servidor está escuchando. Vale. Primer paso. Segundo paso. Vamos a darle una vuelta de tuerca. Y ahora que tenemos claro quién es el servidor y quién es el cliente, qué caracteriza a un servidor y un cliente, tenemos que hablar de distintas maneras de funcionar. Veamos. Un servicio web, un servicio HTTP o HTTPS, vamos, el servicio que nos conectamos con otra mota, o el del que tiene un Home Assistant, o el que tiene Google, el que cualquier cosa de esas. HTTP. Pues mira, aquí nos salen dibujitos que nos van a ver muy bien. ¿Qué es un servidor? Así que saco esto y pongo esto aquí. Nuestro HTTP. Resulta que es un protocolo de comunicaciones, realmente es un protocolo de aplicación, pero que tiene una característica diferente a otros. No sé si aquí hay un MQTT, que no lo creo. No hay. Mira, nos va a servir cualquiera de estos como protocolo de aplicación. HTTP, frente a otros protocolos de comunicación, tiene una característica especial. Y es que HTTP es un protocolo que no mantiene la comunicación. Sí, tal como te lo digo. Cuando tú vas a Google o vas a cualquier sitio y pides una página y te viene esa página, ¿vale? Esa página es una conexión que hace tu cliente al servidor, y cuando el servidor, a través de esta conexión que se ha establecido, devuelve la página, la conexión se cierra. Tal cual. Si vas a buscar otra página, no pasa nada, estableces otra conexión. Y punto. Así funciona el HTTP y el HTTPS, que no es más que HTTP encriptado. Me vais a decir, si yo entro en mi correo de Google, a mí me vienen los correos. Yo no. Si lo estás pidiendo. La página de Google tiene un script embebido que le dice a tu navegador, cada 2 minutitos vuelve a preguntar a ver si hay algo, ¿vale? Y si hay algo y me lo envía Google, entonces repintamos la página y lo ponemos arriba. Sí, o sea, se conecta cada minuto o 2 minutos aproximadamente, pregunta, ¿hay algo? Y viene. ¿Hay algo? Y viene. ¿Hay algo? Y viene. Vale. ¿Y dónde está el problema? El problema es que cada vez que este quiere mandarle algo a este, tiene que esperar a que este le pregunte para mandárselo. Tiene que esperar los 2 minutos. ¿Vale? Por eso, cuando nosotros aquí ponemos, y vuelvo a sacar un chip, ponemos a nuestro transmota y lo consultamos, habréis visto que a veces, y son muchas las veces que esto ocurre, esa pregunta transmota tarda un rato, o si estás mirando la consola, enciende la luz y hasta el rato no te pone power on. Y tú, ¿por qué? Claro, porque esa consola está preguntándole al transmota, ¿tienes algo para mí? Y se espera. En los 30 segundos, un minuto, ¿tienes algo para mí? Y entonces cuando lo quita. Porque es un protocolo sin conexión. Pide, devuelve y corta. Pide, devuelve y corta. ¿Por qué? Bueno, pues ese es el truqui que tiene, por ejemplo, Google para atender millones de clientes.
aparte de tener montones de servidores. Porque si uno pregunta, le devuelve y corta, el siguiente pregunta devuelve y corta, el siguiente pregunta devuelve y corta. Con lo cual, como no los tenemos todos conectados todo el tiempo, podemos atender a más gente. ¿De acuerdo? Ya está. Solucionado. Ya sabemos cómo funciona esa parte. De hecho, vamos a hacer un poquillo de trampa. Si yo me voy aquí a Google y pregunto por patata frita, y me decís, bueno, pero si aquí hay un botón que dice siguiente aquí detrás, abajo, eso, siguiente, si le doy, él sabe por dónde voy. Digo, un momento. Vamos a hacer una cosa, vamos a copiar el enlace y lo pegamos en una página nueva. Fijaros que el enlace pone aquí patata frita y detrás un número y de detrás start 10. O sea, comienza por el 10. Y detrás, bueno, un numerato que es la serie de la pregunta que le has hecho. Lo importante es que aquí dice start 10. O sea, le está diciendo a Google, oye, cuando recibas este mensaje, buscar patata frita, pero sáltate los 10 primeros y dame los siguientes. Fijaros, aquí viene. Si yo ahora miro otra vez siguiente, voy a hacer lo mismo, copiar el enlace, vamos a ver, eso es, copiar el enlace, copiar el enlace y la pego arriba. Fijaros que ahora pone Start 20. Bueno, puede que no se vea porque está pequeño. Vamos a ver. Voy a coger un editor de texto para que se vea grandote. Vamos a ver. Eso es. Me lo traigo aquí para que lo veáis y lo pego aquí para que lo veáis las letras grandes. Bien. Fijaros que dice, llama a Google, dice search, busca. La pregunta es patata más frita, ¿vale? El identificador es no sé quién. Y el start es 20. O sea, busca a partir del resultado número 20. O sea, que él no sabe por dónde va, no tiene una conexión contigo. Esto es HTTP, ¿vale? Entonces, cada vez que el cliente tuviera algo que decir, o sea, el servidor tuviera algo que decir, tendría que esperar a que el cliente volviera. Vamos a enderezar todo esto. ¿Para qué viene? Pensar que esto de aquí puede ser un home assistant o puede ser cualquier cosa de ese estilo. Tu servidor de domótica significa que hasta que el Tasmota no le pregunte ¿tienes algo para mí? No se va a encender, con lo cual los tiempos se pueden alargar 30 segundos, 15 segundos. ¿Verdad? Eso en domótica no vale. O sea, yo no puedo pulsar el botón y ahora se enciende la luz. No. Entonces hay que buscar otra manera de comunicarse. Esa manera de comunicarse para nosotros es MQTT. MQTT es una aplicación a la que cuando tú te conectas, no cierra la conexión. No la cierra. ¿Vale? Ya está, no la cierra. Ahí ha quedado. Conectado. Y además, los mensajes son muy breves. Muchísimo. De hecho, vamos a hacer una travesura. Veréis. Me traigo aquí una consola. ¿Vale? Aquí tengo una lamparita, que es esta. Esta que está aquí. Esto es lo que por HTTP me contesta. ¿Queréis ver cómo es de grande? Bueno, pues vamos allá. Hacemos esto.
píntame con pantalla la lamparita. ¡Hala! Todo esto ha contestado. Todo esto. Un montón. De hecho, le podemos hacer esto, que es decirle, oye, dime cuánto. Y dice, muy bien. Son 0 frases, porque no tiene ni un retorno de carro, está todo pegado. 115 palabras y 4.669 caracteres. 4.000 caracteres. Tampoco mucho. Bueno, si tengo 20 dispositivos charlando entre ellos y les estoy preguntando constantemente a ver cómo están, y es un tráfico. Obviamente, si la red es lenta o si simplemente no quiero consumir mucha red, esto no me sirve. Vale, pues el MQTT este de aquí sirve para simplificar eso. El protocolo MQTT es muy breve, no lo puedo ver con un curl, así que voy a tener que creer lo que os voy a poner ahora. Pero vamos a partir de esta idea. Cuando yo aquí me voy a la configuración y me voy a MQTT, me pone, este es el servidor de MQTT, ¿vale? Se llama lámpara techo, ¿vale? Y es tópico prefijo, lo pone aquí. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que cuando mande un mensaje, va a decir lámpara techo barra power barra on. Eso significa que está encendida. Ya está. Ya está. Fijaros qué diferencia. Estos son unos poquitos caracteres. Obviamente ocupa mucho menos. Y además, el servidor no tiene que esperar a que le pregunten para mandarlo. Porque ya está conectado, la conexión se mantiene, o sea, es instantáneo. No tienes que esperar esos 15 segundos. Funciona, se enciende, ¡plum! ¿Vale? Y funciona en los dos sentidos. Si tú le das al botón y enciende la lámpara, el mensaje que envía hacia atrás es lámpara techo, power on. Me he encendido. ¿Vale? ¿Y para qué tanta barra y tanta historia? Bueno, la barra y la historia es porque yo puedo clasificar. Yo puedo decir que se llama casa, dormitorio 1, lámpara y lo que le toque. Y puedo tener otro que sea igual y sea dormitorio 2 barra lámpara. Y puedo tener casa, cocina, lámpara. Esto da muchas posibilidades. Y es que MQTT, cuando tú mandas un mensaje, puedes usar comodines. ¿Vale? Tú puedes escuchar mensajes con comodines. Y esto me permite incluir otra idea. Esa idea son precisamente las suscripciones. ¿De qué va? Bueno, voy a explicar los comodines y después las suscripciones. Por ejemplo, si yo quisiera encender los dos dormitorios, las dos lámparas, los dos dormitorios, sería casa barra dormitorio barra más barra lámpara on. Fijaros en el más. Este más reemplaza a esta palabra entera, con lo cual con este mensaje se encendería esta y se encendería esta de aquí. Fácil. Con lo cual, con un montaje un poco imaginativo, sale. Que no lo tenéis que pensar ese montaje, porque nuestro Talmota ya lo tiene pensado y ya lo pone él, no os preocupéis, ¿vale? Lo curioso
es que si yo quiero ahora encender la lámpara de la cocina ya no me encaja en el esquema. ¿Mm? Pero si quiero encender todas las luces de la casa, ¿cómo lo harías? Pues se utiliza otro comodín que es casa. Uy, lo he escrito mal. Ese, cuadradito. Cuadradito es de aquí adelante lo que sea. Lo que sea. Si yo pongo casa cuadradito on, voy a encender las luces del dormitorio y las luces de la cocina. Fijaos qué potente, con un mensaje, con un poquito caracteres. Muy poquito caracteres, muy poquito. Y funciona. No está mal, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, para aclararnos, la aplicación MQTT no solo es esto de aquí, sino que el personaje este que está aquí en el centro es lo que se llama un broker. Y eso de un broker, ¿qué es? Vamos a ponerle nombrecito aquí. Broker. Un broker es como el que reparte las cartas, es como el croupier. Reparte las cartas. Pero no las reparte todas, porque si no eso sería una locura. Sino que cada cosa que se conecta al broker le dice al broker, oye, yo no quiero saber nada, yo te voy a mandar mensajes y ya está. Por ejemplo, si lo que he conectado es un termómetro, por mucho que tú le digas termómetro 15 grados, no hace más calor, ni menos tampoco, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el termómetro no recibe mensajes, te lo da a ti. ¿Vale? Pues ese no está suscrito a ningún mensaje. Pero las lámparas sí están suscritas a un mensaje. Están suscritos. ¿Dónde estaba el texto? Aquí. Sí está suscrito a una casa dormitorio 1, otra casa dormitorio 2, otra casa cocina. ¿Vale? De manera que al suscribirse a un mensaje, el broker lo que hace es que cuando hay un mensaje para ti, te lo mando a ti y a ti. Solo reenvía los mensajes que recibe a aquellos que están suscritos a ese ítem, a esa cadena. De esa manera, además, se ahorra un montón de tráfico en la red. Obviamente, nuestro servidor de domótica se suscribe a todo. Él se quiere enterar de todo, ¿vale? Pero un interruptor solo se suscribe a aquellos que sirven para él encenderse y él apagarse, obviamente, ¿vale? De esa manera MQTT transfiere muy poquita información. Poca información significa que el mensaje es corto, significa que el mensaje llega en muy poco tiempo, significa que es rápido, con poco consumo de la red, es decir, que no nos come el wifi, no se lo come mal, ¿vale? Esto tiene su intríngulis técnico por ahí, pero queda más o menos claro, que es eso de suscribirse a un tipo de mensajes. Y el broker MQTT es el croupier, el que reparte las cartas para ti, ¿vale? Pero claro, para repartir las cartas no las reparte de cualquier manera, sino que cuando tú te enganchas al servidor MQTT te dice sí, pero yo solo quiero los ases, los corazones y rojos, ¿vale? Pues así, ya está, no hay más, ¿vale? Eso es MQTT. Y esa es la importancia que tiene para nosotros. Nos permite mover la información, tanto de estado como de encendido, apagado, como lo que sea, mandar mensajes, recibir mensajes de una manera muy eficiente, con muy poquita información, en consecuencia con poquito consumo y con poquita espera, que eso es lo que esperamos, valga la redundancia, de nuestro sistema domótico, que sea rápido. Pensar que el protocolo MQTT no es ni mucho menos un invento nuevo. El protocolo MQTT lo desarrollaron gente cercana a IBM, y unos trabajaban en IBM, otros no, que estaban monitorizando unos acueductos. Y claro, las distancias de esos eran acueductos oleoductos creo.
la distancia del tubo era larguísima, entonces para llevar la información de una punta a otra, pues ni wifi ni se enviaban por radio. Entonces la velocidad de transmisión por radio era muy baja. Tenían que buscar una manera de mandar mensajes muy cortitos, muy eficientes y solo donde hiciera falta. Inventaron el MQTT. Ya está, si lo inventaron, echaron cabeza y lo inventaron. Ya está. Y a partir de ahí se utilizó para tareas de ver el estado de cosas y para mandar mensajes entre máquinas. Mandar mensajes entre máquinas IoT. Al final, se utiliza ese protocolo para el Internet de las cosas, para nuestras complicaciones. Y eso es MQTT, ¿vale? Y el centro del MQTT es el broker de MQTT, o sea, lo que nos sirve para repartir los mensajes entre todos ellos. Y ya está. Ventaja: mantiene la conexión, puede enviar mensajes y recibir en cualquier momento sin preguntar, ocupa muy poca red y es muy rápido. Por eso, para nosotros, es muy importante. Por eso se engancha con Home Assistant y bueno, lo veremos y lo usaremos desde varias cositas para que veáis cómo va. Pero eso será en otro día, porque ya hoy esto tiene bastante. Bueno, señores, nada, que nos veremos y seguiremos aprendiendo. Es una amenaza. Adiós. Bueno. Ok, entonces el video fue bastante explicativo para poder entender un poco. En un principio habló de los sistemas de comunicaciones que son del HTTP, que es el medio por el cual se transmiten las páginas web. Y las páginas web es como un teléfono que uno habla y luego uno corta, entonces las páginas web solo se mantienen activas por un periodo corto. Y para volver a enlazar eso tarda mucho tiempo, pero nosotros necesitamos para domótica y para Internet de las cosas un tiempo de respuesta más rápido, por lo cual el protocolo HTTP y las páginas web son muy complicadas para poder utilizar. El protocolo MQTT tiene la ventaja de que se puede parametrizar, entonces se envían los tópicos de forma clasificada y el espacio de caracteres que se envía es muy corto, por lo cual es muy útil para aplicaciones M2M, que es Machine to Machine, que es básicamente un protocolo, o sea, un servicio que tiene bajo costo, que solamente te ofrecen los proveedores de telefonía celulares que tienen bajo costo. Son servicios que se pueden adquirir a bajo costo. Y también si hay otros sistemas de comunicaciones que están funcionando por el MQTT, consumen poco ancho de banda, entonces también puede fluir por internet, pero con un consumo bajo de ancho de banda. Y eso es muy bueno porque en primer lugar es bueno para la respuesta que tiene. Entonces apretamos un botón de un punto desde Paraguay, por ejemplo, y podemos estar encendiendo en milisegundos, en microsegundos en Estados Unidos. O podemos prender el aire desde nuestro trabajo y se va a encender rápido, porque es un protocolo bastante rápido y de bajo consumo de energía, ya que básicamente solo se conecta cuando envía y recibe comunicaciones. Y está gestionado por un broker. El broker es el administrador de las informaciones que se envía y que se recibe. Empresas que utilizan el MQTT tienen acá Facebook, IBM por ejemplo. Entonces esta imagen para algunos servicios de chat de Facebook están acá, y de IBM, que no sé bien cuál es el servicio que está ofreciendo, pero estos son algunos de los programas que utilizan MQTT y no son de IoT. O sea que la aplicación de Facebook no es de IoT, es el chat de Facebook, está integrado con el protocolo de MQTT. Entonces todo lo que en el Messenger, lo que nosotros estamos enviando, está viajando para el protocolo seguro de MQTT. Bueno, y hasta ahí entonces la clase de hoy. Y no sé, de repente si dejamos para las 7 empezar para
toda la semana. Y va a depender de ustedes. Ustedes me dicen y empezamos a las 19 horas. De repente si a algunos les es complicado empezar un poco antes, o de repente quizás 6:45. Voy a ver eso. Ok, me dicen que es mejor a 19 y vamos a dejar para 19. Entonces yo voy a cambiar el horario en la plataforma y vamos a empezar a las 19. Y entonces para los que entran está bien para las 7 y ahí vamos a quedar. Entonces agradecido y nos encontramos en la próxima clase. Como les dije, vamos a coordinar después algunas clases prácticas para poder ir teniendo y vamos a ver también eso. Bueno, gracias a ustedes. Corto el video y voy a procesar eso para que compile, y luego cuando compile todo subo, y luego probablemente para dentro de 3 horas o 4 horas o mañana entonces ya van a tener disponible este video. Muchas gracias, nos vemos entonces.